Un gran saludo a todos mis estudiantes del primer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Hoy vamos a iniciar el tercer laxo. Esta es la primera clase del tercer laxo con el sistema financiero venezolano. Vamos a ver algunas nociones generales. Generalmente en el mundo se desarrollan diferentes actividades con dinero, bonos, acciones y otro tipo de herramientas financieras, por lo cual existen organizaciones o instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes personas u organizaciones que realizan estos movimientos, negocios o transacciones. Estaríamos hablando pues de un sistema financiero conformado por un conjunto de instituciones bancarias y empresas de derecho público o privado debidamente autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguro, y también instituciones que operan en la intermediación financiera autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones. El sistema financiero venezolano evolucionó en consonancia a la dinámica de la actividad económica. Se inicia como banca comercial para financiar la importante actividad de exportación agrícola de las casas comerciales europeas en el siglo XIX, y se diversifica por los efectos de la explotación petrolera y sus requerimientos de financiar el modelo de industrialización para la sustitución de importaciones. Es así que en la década de los años 40 del siglo XX aparecen las instituciones reguladoras del sistema, tales como Banco Central de Venezuela y Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, institucionalizándose supervisión y reglamentación de dichas entidades bancarias. Y fíjense que fueron en ese momento encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal en ese momento, claro está, era canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes deseaban hacer inversiones productivas. En cuanto al deber que tiene el Estado, es el que debe desarrollar una actividad de carácter económico encaminada a la obtención de medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de los servicios públicos. Esta actividad financiera comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Termina cuando el ingreso público se ha convertido en servicio público o medio de satisfacer la necesidad. Toda actividad financiera es desarrollada por el Estado y destinada a obtener y administrar los recursos para el cumplimiento de sus fines, y comprende, por supuesto, la obtención de los ingresos y recursos públicos, administración y empleo de los recursos, objetivos políticos, económicos y sociales. Por otra parte, es importante la naturaleza de la actividad financiera, ya que ha sido objeto de discusión hasta fecha muy reciente. Considerada como actividad política, la actividad financiera es esencialmente política. Y según autores como Sanz, de Bujanda o Ferreiro, la actividad financiera es una actividad eminentemente política, ya que la elección y decisiones se toman por los órganos públicos. Si bien el contenido es económico, pues versan sobre los ingresos y gastos públicos, lo cual la teoría económica consiste en definir al Estado como un conjunto
productivo en donde sus consumos no generan ningún provecho, mientras que la teoría sociológica es aquella en la que los elementos que intervienen en la sociedad son unidos a la actividad financiera y regulados por un principio denominado principio social. Por último, esta teoría política para muchos autores de la actividad financiera tiene carácter político, pero es calificado por principios sociales. Las finanzas públicas regirán las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. Cuando hablamos de la ciencia de las finanzas públicas, nos referimos a que atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que integran un Estado. Fíjense que se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general. Además, estudia la actividad financiera pública o del Estado, es decir, cómo el Estado obtiene, administra y gasta recursos con la finalidad de satisfacer estas necesidades. O en otras palabras, estudia el problema financiero del Estado. Para comprender esto, es necesario poner en claro que todos los estados necesitan contar con un presupuesto más o menos planeado o planificado a nivel anual para proyectar diferentes tipos de obras y medidas a ejecutar. A diferencia de lo que sucedía con los órganos monárquicos de otros tiempos, hoy en día la mayor parte de las democracias del mundo cuentan con su propia versión de un derecho financiero, es decir, el conjunto de reglas normativas y leyes que establecen elementos característicos del manejo de fondos públicos. Este se encarga de regular las leyes que establecen elementos característicos del manejo de fondos públicos. Es decir, regula y organiza todas las actividades que tienen que ver con las finanzas y la presupuestación de un Estado, tal como el derecho financiero. A diferencia, ojo con esto, a diferencia del derecho tributario o fiscal. No se vaya a confundir, por favor, mis queridos estudiantes, ¿no? Esto forma parte del derecho público, ya que se establece entre entidades públicas como los estados, instituciones administrativas, legislativas, etc. Fíjense que el derecho financiero supone una gran relevancia en lo que respecta al buen funcionamiento de los estados, ya que es el responsable de otorgar a las entidades y personas gobernantes con las prerrogativas monetarias y financieras para llevar a cabo diferentes proyectos de gobierno, medidas y decisiones que requieran el uso del presupuesto disponible. Es así que el derecho financiero tiene como principal objetivo evitar el abuso de los fondos públicos a manos de los funcionarios de turno, y esto lo logra a través del establecimiento de límites, controles y regulaciones al uso de esos capitales que se consideran no pertenecientes a las personas que se encuentran gobernando, sino al aporte de todos los individuos que conforman la sociedad. Tal sistema social requiere de un órgano de dirección que es el Estado, que está encargado de satisfacer las necesidades públicas. Esta función necesita, por supuesto, de gastos y por consiguiente de ingresos. Se considera la política fiscal, siendo esta el conjunto de medidas e instrumentos que toma el Estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Es decir, política fiscal tiene dos componentes, el gasto público y los ingresos públicos. El gobierno gasta a través de inversiones públicas,
gastos públicos y obtiene ingresos a través de los impuestos sobre las actividades de producción y de circulación de mercancías, sobre los ingresos y ganancias de cualquier otra naturaleza. No obstante, las ciencias fiscales estudian los ingresos, el gasto y las finanzas públicas, especialmente enfocados en la ingeniería financiera y administrativa del Estado, como vía de obtención de los recursos económicos que satisfagan el gasto público y con ello las necesidades del colectivo, coadyuvando de esta forma al logro de los objetivos estatales de conformidad con la Constitución, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y además normas del bloque de legalidad que asiste a la materia. Se puede observar que esta estructura financiera fiscal del Estado vincula a la clasificación presentada, es decir, es fundamental en el estudio de las ciencias fiscales. Y el derecho financiero implica el conocimiento de la situación económica sobre la cual se aplica. Con la actividad fiscal se logra una redistribución de la renta y se lleva a cabo una política anticíclica, lo cual demuestra las estrechas relaciones entre el derecho financiero y la ciencia económica. Y está íntimamente ligado al estudio de la realidad social de cada nación. Es decir, no se puede captar cabalmente la naturaleza de un sistema tributario si no se conoce la evolución y el estado actual de la sociedad sobre la cual se va a aplicar. En este momento, el Estado, para una buena y sana política financiera, debe ser muy cuidadoso de no excederse en las medidas que desea tomar, porque puede afectar las finanzas públicas y aumentar el déficit fiscal a niveles peligrosos que afectarían la estabilidad económica del país. El medio por el cual el Estado obtiene los recursos necesarios para desarrollar sus políticas, es decir, deuda interna o externa a través de impuestos, y mantener en niveles aceptables su déficit fiscal, afecta también otras variables como las tasas de interés y la tasa de cambio, las cuales también deben ser tenidas en cuenta en el momento de definir una política fiscal. Fíjense bien, mis estimados estudiantes, que la ciencia de las finanzas públicas estudian ingresos públicos, gastos públicos, presupuesto, contabilidad fiscal, regulación monetaria, crédito público y deuda pública. Lo que podemos hacer una división general, lo cual estudia los fenómenos de la economía financiera pública en carácter condicionado por la naturaleza de la economía pública. Vías por las que lo hace la investigación realista empírica, con resultados deducidos del conjunto de manifestaciones históricas de la economía en la economía financiera pública. Una investigación abstracta o exacta que estructura factores constituidos para llegar mediante supuestos de abstracción a resultados universales válidos y absolutos. Puede ser especial porque es comparada de un grupo de civilizaciones, es la historia de la finanza, o descriptiva de instituciones públicas económico-financieras en una comunidad pública, que vendría a ser la ciencia financiera de un país. Sin embargo, su único fin de obtener es obtener los recursos o ingresos que luego deben destinar para satisfacer las necesidades del país. Ese es el fin de las ciencias de las finanzas públicas. En Venezuela, en nuestro país, el sistema impositivo muestra una marcada dependencia con respecto al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos petroleros, vamos a hablar del último año, de la década de 1980, del siglo XX, para esa época, en esa década, ya para 1989, los ingresos petroleros representaban el 60% de los ingresos fiscales totales. Ese impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un 2.5% a lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones, etc.,
apenas aportaban un 2% de lo recaudado. Justamente en un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto al petróleo en aquel momento, en esa fecha, se han utilizado distintos tipos de impuestos, entre los cuales se encuentran el impuesto al valor agregado, y eso fue evolucionando, por supuesto, con el tiempo hasta nuestros días. También el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre las ventas al mayor y el consumo santuario, el impuesto a los activos empresariales y el impuesto al débito bancario. Todo esto supuso la modernización del sistema tributario venezolano, el cual ha ido evolucionando hasta nuestros días, junto con la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de la apertura petrolera, los niveles de recaudación de impuestos no petroleros han aumentado considerablemente, llegando a representar un 50% del total de ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los ingresos. Pueden ver que a medida que hemos ido avanzando, ya los ingresos petroleros representan un nivel mucho menor a lo que era en un momento determinado. Bueno, mis queridos estudiantes, hasta aquí esta primera parte del sistema financiero, del primer tema. Van a venir varios videos más, los hago cortos como siempre, para que ustedes tengan la facilidad de descargarlos rápidamente, por cuestiones pues de internet, que a veces falla un poco. Bueno, deseándoles siempre éxito y que espero sea de provecho. Nos vemos pronto.